eras sacerdote. Estando con esa palabra en el templo día y noche, igual que el sacerdote católico o el ministro que es ministro por sucesión de una generación a otra en ciertas iglesias. Dicen, mi tatarabuelo fue un obispo metodista, como también fue mi abuelo, ¿ven? Así ellos vivían con la palabra, pero ya habían formado sus propias ideas. Y sus hijos las habían aceptado de la manera en que los padres se las habían enseñado. De manera que los padres la habían enseñado fuera de la manera real. Y ellos habían hecho tal organización de ello que cuando el Espíritu trató de presentar verdad, ellos no la podían recibir. Y es igual hoy. No es mi propósito ser tan descortés, pero es correcto. Es igual hoy. Ellos hacen la cosa tan complicada y de un modo distinto. Como dijo alguien, Dios no tiene nietos. ¿Sabían eso? Dios únicamente tiene hijos e hijas, pero no tiene nietos y nietas. Cada individuo tiene que pagar el mismo precio y venir por la misma manera. Igual como hizo su padre, así tiene que hacer usted. Entonces, y fue tan sencillo cuando este Mesías, por 4000 años todos los profetas hablaron de él. David cantó de él y todo se hacía a través. Y cuando vino, la gente ya tenía su idea formada, qué es lo que haría y cómo lo haría. Ya lo tenían todo explicado, dibujado en sus rollos y todo, de modo que cuando vino en esa forma tan sencilla, les echó a perder toda su teología. ¿Ven? Y no lo reconocieron. Él vino de acuerdo a la palabra. ¿Creen ustedes que Dios habló a través de los profetas que el Mesías vendría en una cierta manera? Lástima que no tengamos como una hora más para repasar todo eso y explicar cómo fue. Pero todos nosotros sabemos cómo fue de todos modos. Cómo fue que Dios dijo que Él vendría y tú, Belén pequeña, eres entre Judá. Y todo lo que haría y cómo lo haría. Y sin embargo, Él fue tan sencillo que los grandes eruditos lo habían enredado tanto de manera que no lo reconocieron. Pero sabemos que Jesucristo no vino contrario a la palabra. Más bien vino de acuerdo a la palabra, pero contrario a sus interpretaciones. ¿Ven? Él enseñó cosas que eran contrarias al entrenamiento eclesiástico que ellos tenían acerca de él. Ellos decían, por ejemplo, ahora cuando el Mesías venga, ciertamente llegará al templo y dirá a Caifás o cualquiera que se fuera el sumo sacerdote, yo he llegado. Él vendrá con una escolta de 10 millones de ángeles. Dios dirá, bueno, ustedes allá abajo, ustedes son una iglesia muy poderosa, son mi pueblo. Voy a darle vuelta aquí a esta palanca y dejar bajar las escaleras celestiales. En esta mañana les voy a enviar, voy a mandar al Mesías. Y lo voy a hacer que aterrice ahí en el patio. Toda la gente puede congregarse allí. Doctor fulano tal, doctor sultano, pueden tomar los primeros puestos para saludarlo primero. Eso es quizás parecido a como piensan, ¿no? Sé que es un poco, suena un poco radical, pero yo no deseo que esto quede bien claro. Y que tiene que ser así. Y si no viene de esa manera, pues entonces no es correcto. Es más bien un anticristo. Si no viene de esa manera, es un anticristo. Y por eso mismo no será. Y lo que sigue será una escolta de 10 millones de ángeles juntamente con sus bandas. Y aterrizarán ya en el mismo terreno donde Salomón edificó el templo. Y todo esto por aquí es el lugar santo donde han muerto santos y gente sabia. Jesús dijo, si ustedes, sí, ustedes hipócritas, hijos del diablo, adornan los sepulcros de los profetas y sus mismos padres fueron quienes los pusieron allí. Correcto. ¿Cuántos hombres justos y profetas les han sido enviados? Y todavía los mataron a todos. Pero ¿a qué llamó el justo allá entonces? Lo que ellos llamaron fanáticos y locos. Allá ellos pensaron que así vendría, pero cuando él vino en un establo, nacido de una virgen, y con apenas un sencillo carpintero como padre adoptivo, y una muchachita desconocida. Ven, no era la hija del sumo sacerdote, algo así. Él vino como por medio de una damita que vivía en una parte muy mala llamada Nazaret. José era un simple viudo. Su esposa había muerto y le había dejado unos hijos. Y con este estaba ella comprometida. Y así llegó con un nombre tiznado para comenzar. Decían que nació ilegítima, que era ilegítimo. Oh, qué cosa. Eso chocó duramente con su refinamiento. ¿Ven? Su ética educacional no les permitió tragar eso. Sus interpretaciones de las escrituras no traían nada de eso. Pero sin embargo era así, dice el Señor. Oh, vaya, vaya. Cómo me da escalofrío solamente pensar en eso y ver la misma cosa sucediendo de nuevo.
Dios no puede cambiar. Ya son las 12. ¿Paro aquí o qué? Muchas gracias. Quédense quietos por un rato más. Ahora, es que estoy colocando el fundamento para un mensaje venidero. Trataré de despedir el culto dentro de 10 o 15 minutos si podemos. Dios les bendiga. Ahora, fíjense, eso fue tan sencillo que para ellos no dio en el blanco, pero sí dio en el blanco de Dios. ¿Ven? Pegó en la palabra, él vino exactamente como dijo que vendría, pero la interpretación de ellos estaba errada. La interpretación acerca del libertador en el tiempo de Moisés también estuvo errada. La interpretación que tenían en el tiempo de Noé estaba errada. Pero Dios viene según su palabra. Luego vino Jesús y él enseñó cosas contrarias. Le decían, si tú eres el Hijo, el Mesías, haz esto y aquello. Si tú eres, baja de la cruz y muéstranos ahora mismo. ¿Ven? Pero Dios no hace payasadas para nadie. Dios únicamente hace las cosas que son placenteras y correctas. Ellos pensaron que uno como él ciertamente tendría que venir con una gran escolta de ángeles, pero él vino en un establo. Y para la ética refinada de ellos era una cosa ridícula que un ser humano cualquiera ordinario pudiese pensar que el Dios Todopoderoso, el gran poderoso Jehová, que es dueño de la tierra entera y creador de todo, ni siquiera podía aparejar un lugar para el nacimiento de su propio hijo. Algo mejor que un establo de un ganado junto al estiércol. ¿Cómo podía ser? ¿Ven? ¿Qué era? Dios en la simplicidad. Eso fue lo que lo hizo tan grande. La ética de la educación no podía reducirse a ese nivel. No podía soportar eso. Pero Dios es tan grande que se redujo a tal nivel y ni siquiera hubo ropa para su propio hijo. Piénselo bien. Y el mundo no había cupo en el mesón. Y bajó a un establo de ganado, una pequeña hendidura, una cueva en el costado de una colina. Y allí sobre una camita hecha de paja llegó el Hijo de Dios. Oh, eso era tan diferente al encuentro allá. Y su madrecita estaba para ser madre, se hallaba en esa condición aún meses antes de estar comprometida para casarse, o aún casada, ¿ven? Estaba ya para ser madre, y la gente vio esto, y sabían que así era. Y María, en su propio corazón, sabía lo que estaba sucediendo. Y José no entendía. Pero el ángel del Señor llegó por la noche diciéndole, José, tú eres hijo de David. No temas recibir a María tu esposa, porque esto no es nada malo, sino que es del Espíritu Santo. Con eso quedó resuelto. El hombre José tenía tal conexión con Dios que Dios podía hablar con él. Pero hoy nos cubrimos tan apretadamente con nuestra vestidura eclesiástica que nada nos puede hablar fuera del mismo grupo eclesiástico al cual pertenecemos. No deseo ser duro ni radical, y por eso dejaremos eso en paz. Noten, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Noten, el establo era un lugar ridículo para ellos, los refinados. No tenemos ningún registro en donde él haya asistido a un solo día de clases. Sin embargo, a la edad de los 12 años, un niño sencillo estaba confundiendo a los sacerdotes en el templo con su enseñanza. Oh, ¿qué fue? ¿Qué fue? Dios ocultándose. Ahora sí me siento religioso. Dios ocultándose en un establo. Dios ocultándose en un niñito. ¿Ven? Fíjense bien, porque al rato esto se va a desplegar. Cuando salí a la calle, no hay duda que los otros padres de familia decían, hijo, no vayas a jugar con aquel niño, no tengas nada que ver con él. Su madre no es más que una prostituta común. Antes que sus padres se casaran, ella ya estaba embarazada. No tenga nada que ver con él. Y lo que habrá pensado María, pero no importaba lo que pensaron todos los demás, ella guardó estas cosas en su corazón. Allí las escondieron ellos. Ellos sabían, no pueden decir nada en contra. A veces Dios le habla a su varón y le dice, cállate, no digas nada. Yo he tenido personas en mis reuniones que han dicho, si usted es un siervo de Cristo, usted sabe que esto está sucediendo. Desde luego yo sabía que eso estaba sucediendo. Pero, ¿qué va a hacer uno cuando él dice, cállate, no digas nada? El otro día le estaba mostrando a un hombre algo en el libro, algo que fue hablado hace muchos años.
Él me dijo, pues yo no podía entender. Entonces le dije, ve usted, allí estaba ya, yo tenía la fecha cuando la cosa había sucedido. Muchos lo habían visto en el libro. Dije, llegará a suceder que esto obrará de esta y aquella manera. Me preguntó, pero ¿por qué no dijo algo usted al respecto? Que tenía que ser de esa manera, ¿ven? Y José conocía la verdad. Él sabía quién era ese niño. María también sabía de quién era. Jesús sabía quién era su padre. ¿Qué dijo? Me conviene estar en los negocios de mi padre. No era trabajo de aserrado ni hacer puertas, sino el negocio de su padre. Le dijo eso a su madre. ¿No puedes entender que ya es tiempo que esté en los negocios de mi padre? Aquellos pensaban, este niño medio trastornado. De todas maneras, cualquier niño ilegítimo es un poco raro. Y allí lo tienen, pero Dios estaba escondiendo. Escuchen, Dios estaba escondiendo en lo que el mundo tenía por inmundicia, corrupción, ilegítimo. Fíjense, Dios se esconde en la corrupción de una semilla muerta para entonces producir vida. ¿Lo entienden? Dios se esconde en una sencilla lavandera o algún hombre cualquiera quien con su almuerzo envuelto bajo el brazo se despide de su esposa y hijos, sale para allá y quizás se esconde en tal persona para hacer algo de lo cual el arzobispo no sabe nada. No se escucha tocando trompeta y anunciando sus buenos hechos. Dios simplemente recibe la gloria, eso es todo. La gente sencilla escucha y se goza. Ahora, Dios se estaba escondiendo en la sencillez de un bebé. Se estaba escondiendo en la sencillez de una familia común. Dios mismo. Pero los elementos eclesiásticos, los sabios, los genios y todos los demás, como los Herodes, los Nerones, etcétera, lo pasaron por alto. Dios escondido en simplicidad. Ahora rápidamente, Juan el Bautista en Isaías 40. Lo podemos ver si lo desean. Malaquías 3. Apúntenlo si desean. Isaías 40, hablando paz. Quizás fuera bueno si lo leyéramos. Si ustedes disponen del tiempo, solo por unos momentos. Ahora vamos a Isaías el capítulo 40 y leeremos para ver lo que dice al respecto. Vean. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Ahora recuerden, esto fue 712 años. Vean la fecha arriba. 712 años antes de su nacimiento. Y aquí estaba un profeta hablando de él. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Prepara el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué hombre habría de ser? ¿Ven? Ahora, abran conmigo en Malaquías, el último profeta, último libro y último profeta del Antiguo Testamento. En Malaquías, escuchen, Malaquías lo menciona justamente en el tiempo del fin para que no los fuera a olvidar. Para que no se les fuera a olvidar. Malaquías el capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todavía hablando de Juan. Vio mi mensajero, el cual preparará el camino. Jesús habló de esto en San Mateo 11:10. Dijo, si lo podéis recibir, este es del cual fue dicho. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Ven? Correcto. Ahora, ¿cómo todo esto habló? Y por 700 años sabían que habría de venir un precursor antes del Mesías. Pero cuando vino a la escena, esa sencillez, lo pasaron por alto. Lo pasaron por alto. Recuerden, él fue hijo de un sacerdote. Y vean qué cosa más ridícula que él no siguiera en las piedras de su padre, las pisadas de su padre y entrar al seminario. Pero es que su trabajo era demasiado importante. A los 9 años se fue al desierto y luego salió predicando. Lo pasaron por alto. Él era tan sencillo, demasiado sencillo para que ellos con su educación tan pulida le fueran a creer. Ellos pensaron que cuando llegara este hombre, ¿qué tal con todos los montes serán bajados? Y los valles serán alzados, y que lo áspero se allane.
David lo vio y dijo, los montes saltaron como carneros y las hojas batieron sus manos. Entonces, ¿qué pasó? Tipo barbudo, sin nada de educación, cubierto con una piel de oveja, salió corriendo del desierto de Judea diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano. Y ustedes, víboras, no piensan que es suficiente con decir, no piensen que es suficiente, yo pertenezco a tal o tal organización. Dios puede hacer que estas piedras produzcan hijos de Abraham. Ellos decían, bueno, pues ya sabemos que ese no es. No puede ser peor, no puede ser él, pero sí era. Él estaba aparejando el camino. ¿Ven? Allí es cuando los lugares ásperos fueron allanados y los lugares altos fueron bajados. No penséis que tenéis a Abraham por padre. No me empecéis a decir esas cosas porque Dios puede levantar hijos de estas piedras a Abraham. Los lugares altos fueron hechos bajos. Oh, qué cosa. Así fue. Sí. ¿Pueden ver la diferencia? Él dijo que así sucedería. Y cuando llegaron ellos pensaban que estaban listos para recibirlo. Si llegara a su propia organización. Pero por cuanto llegó de esa forma, de esa manera tan sencilla, sí, dando la interpretación a las escrituras, los lugares altos en realidad fueron hechos bajos. Ellos no lo quisieron aceptar de esa manera, pero así fue. Él en verdad les cortó duro, les quemó la piel, diciendo generación de víboras, culebras escondidas en la grama. Les digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A la verdad os bautizo en agua, pero viene uno tras mí, el cual es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego. Amén. Entonces fue cuando los lugares ásperos fueron allanados, pero la gente no lo captó. Pero estaba exactamente conforme a la palabra, exactamente como la palabra lo decía. Fue tan sencilla que no lo captaron. Tan sencillo, no lo vieron. No vayan ustedes a ser igual de ciegos, ¿ven? No sean igual de ciegos. Ahora escuchen. Ellos no lo captaron. Fue tan sencillo para poder cuadrar con sus creencias comunes de tal persona que no lo captaron. Ahora de nuevo, ¿qué fue? Dios, la palabra, ocultándose en la simplicidad. No fue un sacerdote con el cuello al revés y mucha educación. Jesús les hizo la misma pregunta, dijo, ¿qué salisteis a ver cuando le llegaron unos discípulos de Juan? ¿Qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver un hombre vestido con vestiduras de sacerdote? Ustedes saben, cosas dedicadas. ¿Esa clase de predicador? ¿Salisteis a ver tales cosas? Dijo, no, tales son los que besan los niños. Ustedes saben, entierran los muertos. Ellos no conocen nada acerca de una espada de dos filos allá en el frente de la batalla. Ellos están ya en algún discurso intelectual al club de los cuihuanos o algo así. Pero cuando es cuestión de encarar la batalla, entonces de eso no saben nada. Se mantienen en los palacios de reyes y con esa clase de celebridad. Pero les preguntó, ¿pero qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver una caña meneada por el viento? Un hombre que pudiera decir, alguien podría decir, usted sabe, usted pertenece a la iglesia unitaria, pero si se viene con nosotros las asambleas, pues le digo lo que yo haré, le haremos. Me parece bien, lo haré. Una caña meneada por el viento. No, Juan. Juan no fue así. No, no. Si usted viene a ser un saduceo en vez de un fariseo o algo así. Allí no se vio a nadie meneado con el viento. Así no era Juan. No, señor, hermano, así no fue. Él preguntó, ¿qué pues salisteis a ver? ¿Un profeta? Sería necesario ser un profeta para hacer eso. Él dijo, ahora esa fue la evidencia de un profeta. La palabra de Dios con él. La palabra de Dios viene al profeta. ¿Ven? Dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, correcto. Pero yo os digo que aún más que un profeta. Porque él lo era. Porque así fue. ¿Por qué fue más que un profeta? Él fue el mensajero del pacto, seguro, para cerrar la brecha entre la ley y la gracia. Él fue la piedra angular de la cual se había hablado. Él dijo, si podéis recibirlo, este es aquel de quien los profetas hablaron. Aquí Malaquías 3, me envió mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ven?